Sindicato Comisiones Obreras de la provincia de Málaga va a presentar una serie de propuestas para la reactivación del turismo aquí en Málaga. En primer lugar, va a hablar el secretario general de Comisiones Obreras de Málaga, Fernando Muñoz Cubillo. Agradecer la presencia a los compañeros y las compañeras de los medios de comunicación en esta rueda de prensa y perdonar la incidencia de este retrasillo de minutos. Decir que para nosotros, desde el principio de la pandemia del COVID, en el mes de marzo, hemos expuesto en la opinión pública una serie de análisis sobre el empleo, sobre la actividad productiva en la provincia de Málaga y corresponde en este momento llevar a cabo las propuestas de reactivación económica para nuestra provincia. Hemos dicho permanentemente y lo vamos a reiterar una vez más. La reactivación económica tiene que servir para poner freno a la pandemia. No puede ser un peligro la actividad económica, un peligro de nuevos rebrotes, de nuevos contagios. Por ese motivo es fundamental que se pongan en marcha una serie de acciones, que se implementen actuaciones que ahora las van a desarrollar la compañera Lola y el compañero Íñigo, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito del seno de las empresas. La importancia del turismo, yo no me voy a extender en datos que creo que son archiconocidos en nuestra provincia, de un 82% del Producto Interior Bruto provincial, directo e indirecto, es del turismo. Y yo le decía la semana pasada a los responsables políticos municipales de Málaga y provinciales que si Málaga tenía grandes proyectos en la ciudad, hoy el gran proyecto de Málaga en este momento es el proyecto del turismo. Ese es el gran proyecto que tiene hoy Málaga encima de la mesa. Y para eso, volver a reactivar el turismo en nuestra provincia, como estamos escuchando a la Confederación de Empresarios, poniendo más flexibilidad laboral de la que ha demostrado la provincia de Málaga, que lideramos el crecimiento del paro, que lideramos el crecimiento de las contrataciones temporales parciales, los ERTE, los trabajadores sometidos a ERTE, más flexibilidad no se le puede pedir a la población trabajadora malagueña, a las personas trabajadoras del turismo en Málaga. Todo lo contrario, son las empresas las que ahora tienen que aprender la lección de que tienen que aumentar el valor añadido del trabajo que se lleva a cabo en la provincia de Málaga. Aumentar el valor añadido significa, entre otras cosas, el reforzar la gestión directa de las reservas hoteleras. No puede ocurrir, como ha dicho un empresario malagueño de la hostelería, no puede ocurrir que solamente se gestione de manera directa el 25% de la reserva hotelera. Por tanto, hay países en la Unión Europea que sí reservan más del 50%, ese valor añadido se queda en Málaga y no como está ocurriendo actualmente, que tenemos un turismo dependiente de los grandes tour operadores internacionales que fiscalizan fuera de España y que para colmo se llevan una parte del beneficio que se genera en nuestra provincia. Por eso es importante que el conocimiento, la investigación, la digitalización en las empresas del turismo sea una máxima que se implemente en la reactivación económica. Al mismo tiempo, tenemos también que decir que las empresas tienen que desarrollar, y el compañero Íñigo y Lola lo van a explicar con más detalle, tienen que desarrollar los planes de prevención de riesgos laborales en las empresas. Un turista no nos puede traer el coronavirus a Málaga, pero tampoco se lo puede llevar de Málaga. Y esto es algo muy sencillo. Los delegados y las delegadas sindicales de Comisión Obrera sabemos muy bien lo que es la vigilancia de la salud, sabemos muy bien lo que es la evaluación de riesgos y sabemos muy bien lo que es la planificación de la actividad preventiva. Es necesario que haya que se cree la figura del coordinador de la actividad preventiva en las empresas para que el plan que se presente, tanto antes de que llegue el turista, durante la estancia del turista y una vez que el turista abandona nuestra localidad, nuestra provincia, 14 días después, pueda tener un seguimiento, un rastreo de ese turista para comprobar que ni ha traído el coronavirus ni se lleva el coronavirus. Y por eso todas las denuncias que desde Comisión Obrera de Málaga hemos estado haciendo desde hace más de 10 años en la provincia de los déficits sanitarios que tiene nuestra provincia, ahora cobra más fuerza. Cuando las administraciones provinciales, municipales o autonómicas se ponen encima de la mesa la importancia del turismo, tienen que poner encima de la mesa al 50% la importancia de tener un sistema sanitario en Málaga y en Andalucía, pero sobre todo en Málaga, que refuerce, que garantice, que genere confianza a los países emisores de turistas. Y eso se hace con un refuerzo en la atención primaria, con un refuerzo en las camas hospitalarias en previsión de un rebrote y con un refuerzo y una disponibilidad en las camas UCI. Es fundamental que esa política de refuerzo de la actividad sanitaria pública malagueña se implemente al mismo tiempo
que se está implementando los planes de prevención en cada empresa. Por eso, nosotros desde Comisión Obrera de Málaga tenemos que decir que la Junta de Andalucía tiene que cambiar su política sanitaria respecto a Málaga y invertir, reforzar para que esa primera piedra de ese gran hospital, esa disponibilidad de camas en los distintos distritos sanitarios, sea la garantía de que el turista viene, va a estar cómodo, se va a sentir relajado y va a volver a su país sin contraer el coronavirus, pero también sin traernos el coronavirus. Eso es fundamental. Y, por último, decir que una de las propuestas muy importantes que están llevando a cabo todos los países de la Unión Europea y que España se tiene que sumar, la Junta de Andalucía se tiene que sumar y la Diputación, así como los ayuntamientos, es incentivar el consumo. Incentivar el consumo significa atraer al turista, significa invertir en el turista, empezando por el turismo nacional, y hay países, hay fórmulas que ya están implementando incentivos al consumo y no se trata de estar subvencionando a fondo perdido a las empresas cuando no hay turista ni hay cliente en la puerta, se trata de incentivar a que el turista venga. El medio rural es importante, el turismo en el medio rural es necesario, pero no es suficiente. El turismo en la zona de interior de Málaga no resuelve los problemas de despoblación que hay en el interior de Málaga. No es una muletilla el turismo de interior respecto al turismo de la Costa del Sol. El que hay que arrancar verdaderamente es el turismo de la Costa del Sol. El turismo rural no va a suplir al turismo de la Costa del Sol ni va a resolver los problemas que hay en el medio rural de nuestra provincia. Es necesario, pero es un turismo de fin de semana. Es necesario, pero no es suficiente. Por eso, incentivar las políticas que incentivan el consumo son otra de las estrategias que tienen de implementar las administraciones públicas, autonómicas, provinciales y locales, y se las vamos a hacer llegar. Y por entrar en cifras, pero de forma muy somera, es decir, la industria turística, y digo bien, la industria turística es de los principales motores económicos a nivel estatal, andaluz y, como bien ha comentado Fernando, provincial. La dimensión en términos numéricos, un 14,7% del PIB a nivel estatal, un 14,6% del empleo que se genera, 2.800.000 empleos a nivel de España. Estamos hablando de un sector que el volumen de visitantes extranjeros el año pasado fue más de 83 millones de visitantes extranjeros a nivel estatal, que dejaron más de 92.000 millones de euros en gastos en el conjunto de España, y de un sector con 250.000 empresas con personas empleadas, en torno a un 95% pymes o micropymes. Por tanto, un motor económico esencial y con una dimensión económica, social y laboral vital, que en el caso concreto, evidentemente, de la provincia, alcanza las dimensiones que se han comentado y que en términos de turismo extranjero, y eso es un elemento clave para tener en cuenta en la temporada 2020, el año pasado el porcentaje de visitantes extranjeros en alojamientos turísticos reglados en la provincia de Málaga fue superior al 60%. Y el nivel de estacionalidad, es decir, los picos entre el nivel de afluencia en temporada alta y en temporada baja, osciló, en el caso, digamos, de Andalucía, de 958.000 visitantes en el mes que menos visitantes hubo, a 2.267.000 visitantes en el mes que más hubo. Por tanto, estamos hablando de un sector que ya conocíamos, con altos niveles de estacionalidad y también con altos niveles de precariedad, temporalidad, parcialidad, en cuanto a los marcos de condiciones laborales, y con un problema que ya advertíamos desde Comisiones Obreras cada vez que hemos hecho una rueda de prensa, un problema de sostenibilidad, de convertir el crecimiento, el boom permanente en las 2 últimas décadas, en desarrollo y en un modelo sostenible. En ese espacio, la paralización que ha impactado en todo lo que ha sido la emergencia sanitaria es enorme en términos de empleo. A nivel estatal, 260.000 empleos menos desde el 29 de febrero al 31 de marzo, en caída directa en cotizaciones, sin hablar del volumen de personas, en concreto, más de 1.200.000 personas incluidas en ERTES, en concreto en más de 180.000 ERTE a nivel estatal, que en el caso de Andalucía han sido 32.118 ERTE, con 191.176 personas incluidas dentro de esos ERTE. Por tanto, un impacto directo sobre lo que es el empleo, que gracias al instrumento de los ERTE, que se planteó por parte de los sindicatos mayoritarios el 10 de marzo, ha permitido que no se convierta en pérdida de empleo neto, al menos de momento, en el corto plazo. ¿En qué
espacio situamos las propuestas desde Comisiones Obreras en el corto plazo y en el medio plazo. En el corto plazo, porque el sector hay que garantizar su viabilidad, hay que salvar un sector que es estratégico para la economía. Hay que salvarlo para cambiarlo, para hacerlo de futuro más sostenible en todos sus conceptos, en el plano económico, en el laboral, en el social y también en el medioambiental. Pero en el corto plazo hay que salvar el sector. Hay que salvarlo en base a 3 elementos que son clave. La seguridad y la salud, lo primero. Tiene que garantizarse la implementación de los 21 protocolos aprobados por el Ministerio de Comercio, Turismo e Industria con la participación de los agentes sociales, que también coinciden con las recomendaciones de la Comisión Europea. Hay que garantizar y proyectar la imagen de Andalucía, de España, de Málaga, como destino seguro y, por tanto, con establecimiento seguro. Segundo, hay que mantener vivas las empresas y los empleos. Eso es esencial y tiene que estar condicionado. Y eso implica que apostamos por una continuidad de los ERTE más allá del 30 de junio en el caso concreto de lo que es el sector turístico por el impacto que se ha producido. Y en tercer lugar, hay que apostar de forma real y decidida por el diálogo social y por el papel de la negociación colectiva en la gestión y en la construcción de la realidad y del presente del sector. Algo que no parece que entre dentro de la apuesta del Gobierno andaluz, no solo con el decreto 2/2020 que aprobó ya con la situación de emergencia sanitaria desatada el día 9 de marzo, sino con el decreto que se aprobó ayer y sobre el que vamos a sacar una nota de prensa conjunta, que ya la hemos sacado junto con UGT a nivel andaluz, en materia de clasificación de establecimientos hoteleros, que se ha hecho desde la unilateralidad y la imposición, al igual que el decreto 2/2020 de 9 de marzo. Hay otras medidas esenciales en el corto plazo, pero que no voy a entrar en el desarrollo, en todo caso en el turno de preguntas, entre ellas una que ha enunciado Fernando, que es la apuesta por la promoción del turismo nacional. Andalucía y Málaga sí pueden salvar o intentar salvar una parte de la temporada, julio y agosto, si se cumplen los criterios en materia sanitaria, si se apuesta por ese cumplimiento, pueden salvar una parte de la temporada en base al turismo nacional. Y como digo, hay que salvar el sector en su presente, la viabilidad presente del sector, para construir la sostenibilidad futura. Hay que cambiar el modelo del sector, hay que buscar un modelo donde se apueste por la formación y recualificación de las plantillas, un modelo donde se rehabiliten y se mejoren las infraestructuras del sector, donde hablemos de la mejora del modelo turístico, de cómo impacta en el entorno, donde se sitúe, ¿por qué no?, el debate sobre una tasa turística finalista que tenga en cuenta cómo impacta en el entorno, cómo impacta en los diferentes espacios. Hay que coordinar, sin duda, todos los mecanismos de ayuda a empresas, los que se pongan en marcha a nivel estatal, andaluz y, en su caso, provincial o local, para que esos mecanismos de ayuda a empresas estén condicionados al mantenimiento del empleo y a la mejora del modelo turístico. Y en ese entorno, justamente en el entorno de estas propuestas, en el leitmotiv de estas propuestas que estamos planteando desde Comisiones Obreras, se sitúa la comunicación de la Comisión Europea del 13 de mayo pasado, es decir, de, como quien dice, hace solo 6 días, justamente y punto por punto en esa línea. Hay que salvar el sector como motor económico esencial de la economía europea, española, andaluza y malagueña, y hay que salvar el sector para cambiarlo de futuro, para todos los elementos que durante los años del boom turístico hemos venido planteando desde Comisión Obrera que tenían que cambiarse, situarlos como elementos de referencia en la construcción del futuro de un sector que va a seguir siendo indudablemente clave para la recuperación de esta crisis económica. Explicaros que la situación del sector turístico en Málaga es de auténtica gravedad. A día de hoy, ya en la desescalada, en la fase 1, no tenemos ningún hotel abierto, es decir, están todos cerrados a cal y canto. Estos hoteles se han presentado a principios del mes de marzo un número determinado de expedientes, alrededor de 660 expedientes, y llevan acumulado más de 11.000 trabajadores en este sector. Por lo tanto, seguimos con los hoteles cerrados y, por supuesto, esperando una recuperación lo antes posible. Con respecto al resto de la hostelería, la restauración, incluidos varios restaurantes, cafeterías, chiringuitos, es cierto también que han presentado un mayor número de expedientes, puesto que el global de los trabajadores están en este sector. El número de expedientes presentados en Málaga alcanza la cifra de 6.399 y engloba a 32.000 trabajadores. En esta primera fase
a partir del día de ayer, a partir del lunes, había una incorporación de trabajadores de los expedientes a sus puestos de trabajo por la apertura de un número determinado de establecimientos que, según parece, no superan el 20%, quizás porque no todos tienen esa terraza para dar servicio, ya que también el aforo debe ser el 50%, pero también es cierto que muchos establecimientos en Málaga no tienen la terraza suficiente y no le viene a cuento, como se suele decir, abrir para no dar un servicio, porque todavía hay cierta timidez y cierto miedo en ir a los bares y a los restaurantes. En esta alerta sanitaria ha puesto en evidencia hoy más que nunca la cara B del turismo, esa cara B que hemos estado denunciando durante mucho tiempo, esa cara B de la precariedad del empleo, de la dependencia de nuestros sectores de sol y playa, también una vinculación a la turoperación internacional y, por supuesto, la estacionalidad. La estacionalidad ha venido para quedarse. No es un problema estructural que todavía no tiene ningún tipo de solución. Es cierto que en Málaga capital no existe este problema y sí existe en todo el litoral y en todo el resto de la provincia. Pero también ha puesto en evidencia algunos problemas importantes que afectan a los hoteles. El primero principal es que en estos años de bonanza del año pasado, muchos propietarios de los hoteles han vendido su establecimiento, su inmueble, a fondos de inversión, españoles como extranjeros. Eso ha dado de sí que se sigue explotando con un alquiler altísimo que hoy van a poner en evidencia la dificultad que van a tener esos operadores de poder pagar ese alquiler a esos fondos de inversión. Por lo tanto, ese es un problema que no solamente tienen los hoteles. También tenemos que decir que en Málaga, en el centro de Málaga, sobre todo en esa almendra central tan ansiada por los empresarios que han alquilado a precios desorbitados y que hoy constituye un verdadero problema, así nos lo ha trasladado la MAOS como empresaria del sector de restauración, la dificultad que van a tener para poder abrir estos establecimientos, porque el canon del alquiler es tan elevado que le va a hacer muy difícil ponerlos en marcha. No solamente ya por el tema de la pandemia, sino también por el valor de esos alquileres, que estamos convencidos que no van a tener más remedio que volver a negociar una bajada de esos alquileres. Y si no, pues se verán abocados o presentar concursos de acreedores, o muchos nos tememos que muchos de ellos tendrán que cerrar sus puertas y mandar a la gente al desempleo. Estamos en contacto con la patronal de MAOS, que nos ha trasladado esa situación que tienen de vulnerabilidad, y por lo tanto vamos a tener en breves días una reunión con ellos. Por otra parte, somos conscientes que hay que salvar las empresas para también mantener el empleo, pero como han dicho mis compañeros, no se va a salvar a la empresa a costa de flexibilizar y dejar de poner en valor nuestro convenio colectivo y también todas las normas laborales que existen actualmente. Yo creo que los trabajadores estamos haciendo también un gran esfuerzo. Estamos haciendo un esfuerzo porque de tener una nómina del 100%, estamos cobrando un porcentaje del 70% en las prestaciones por desempleo, y cuando estemos más de 6 meses pasaremos a cobrar un 50%, y por tanto hay que también valorar el esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro sector turístico. Hoy más que nunca necesitamos de esa negociación colectiva, hoy más que nunca necesitamos del diálogo social, sobre todo y principal, lo ha dicho mi compañero Íñigo y también Fernando, para proteger a los trabajadores y proteger a nuestros clientes. Por lo tanto, tenemos que ir de la mano de las patronales, que los comités de empresa de cada establecimiento se reúnan con sus propietarios, con sus empresas, y regulen todas las medidas sanitarias que sean necesarias para que no demos un paso atrás, para que podamos dar un servicio de calidad, de excelencia y de una sanidad que seamos punto de referencia para que vengan nuestros clientes de nuevo, no solamente los extranjeros, sino también los del destino de turismo nacional. Por lo tanto, debemos tener un destino que sea libre de COVID-19. Para ello, también pediremos la colaboración, como no, de las autoridades sanitarias y también de la Inspección de Trabajo, que vigilen este cumplimiento. Y, por supuesto, necesitamos una certificación que haga valer que en nuestro sector, en nuestro destino, se puede venir con toda tranquilidad. Y ni queremos que venga gente contagiada, pero seguro que cuando vengan no se van a ir con ningún tipo de contagio. Hay que darle la máxima viabilidad para que poner en marcha esos 21 protocolos aprobados por la COE, los sindicatos y también
ya están publicados en el Boletín Oficial del Estado, hay que ponerlos en marcha y, por supuesto, nada va a tener que ver lo que dejamos en marzo de este año con lo que vamos a encontrarnos cuando volvamos a abrir esos establecimientos. Nada va a tener que ver con eso. Es decir, me parece a mí que esto no lo van a conocer, como dice en mi pueblo, ni la madre que lo parió. Entre otras cosas, estamos convencidos que hay que tomar medidas para impulsar la reactivación cuanto antes del sector turístico, dado que tenemos una vinculación muy estrecha y que dependemos muchos puestos de trabajo de esta situación. Cuanto antes se pongan en marcha, antes podemos empezar esta actividad. Hay que impulsar los planes de formación. Estamos viviendo actualmente una situación delicada y deberíamos de aprovechar este tiempo para formar a la gente, para que se saque el carnet de profesional. Hay que poner en marcha el proyecto de hoteles justos, un proyecto ideado por UGT y Comisiones Obreras, que lo ha realizado la Facultad de Turismo, donde se tiene en cuenta pues, los distintos indicadores como laborales y también de responsabilidad de las empresas. Y otra cosa que pedimos de los sindicatos, que lo venimos reivindicando no ahora, sino hace ya tiempo, es la participación activa en las mesas de turismo creadas en los ayuntamientos. Por activa y por pasiva, decir que Málaga nunca ha aceptado la participación de la parte social en esa mesa. Lo hemos pedido porque pensamos que esa mesa está coja si no hay una representación de la parte de los trabajadores. Es cierto que estamos participando en otras mesas de turismo, en Torremolinos, en Benalmádena, donde hemos tenido que ser nosotros que pedirle esa participación porque no ha salido de mutuo propio por parte de ellos, pero sí hemos tenido que ser nosotros. La cuestión es que estamos participando y creo que podemos aportar y podemos ayudar máximo en esta situación de dificultad que tenemos en el sector. Hay que reforzar medidas económicas que vengan de parte no solamente de la Administración y también del propio Estado central y también de la autonomía. Nosotros pedimos en este tema al Gobierno que siga manteniendo los expedientes de fuerza mayor más allá del mes de junio. Eso producirá un efecto donde la exoneración de las cuotas de la seguridad social por parte de los empresarios y de poner el contrato a cero a los trabajadores va a posibilitar la incorporación de manera ralentizada, de manera progresiva y que va a ser un colchón a la hora de abrir las puertas. Por lo tanto, pedimos a la Administración Central que esos expedientes vayan mucho más allá del mes de junio, ya están desligados del estado de alarma y, por supuesto, pedimos ya de un acuerdo inicial de llevarlo hasta septiembre, pero si se puede llegar a diciembre, pues pensamos que mucho mejor. Con lo cual, seguirán exonerados las cuotas de seguridad social y nosotros tendremos más posibilidades de cuanto nos incorporemos y, sobre todo, darle cabida a los fijos discontinuos y a los eventuales, que es el sector más degradado en esta situación, que se han quedado muchos fuera. Grandes hoteles de la Costa del Sol de 5 estrellas han dejado tirados a los trabajadores fijos discontinuos, trabajadores que trabajaban incluso más de 10 meses al año y, sin embargo, no han entrado en los expedientes de fuerza mayor. Por lo tanto, sí pedimos mayor protección para ellos. Y yo creo que desde el Gobierno se debe instar, desde las patronales y también de los sindicatos, en lo que estamos de acuerdo, debemos presionar al Ministerio de Trabajo para que lleve a cabo esta prolongación de expedientes. Hay que promocionar, como decía Íñigo y también Fernando, hay que promocionar el destino, pero sobre todo el destino de turismo nacional. Hay una dependencia enorme del destino internacional y yo creo que ahora más que nunca es necesario llenar los hoteles, por lo menos con los cercanos, con ese turismo nacional que hay también que potenciarlo y, por supuesto, potenciar otros sectores. Ya lo decía el Gobierno, potenciar el sector gastronómico, el sector de naturaleza, cultural, deportivo, y que no solamente nos ciñemos exclusivamente y pongamos todos los huevos en la misma cesta del turismo de sol y playa. Hemos tenido la oportunidad en el sindicato de reunirnos con algunos alcaldes por videoconferencia, explicándole la problemática y pidiéndole ayuda a las empresas que también con eso ayudan a los trabajadores, pero ojo, siempre vinculado al mantenimiento del empleo. Sabemos que es necesario hacer programas de fomento de empleo en las distintas administraciones, pero yo estoy convencida que más que nunca ahora son necesarias ese alivio por parte de la administración local, autonómica o bien provincial a través de la Diputación de Málaga, para que se vayan flexibilizando el pago de las tasas, el pago de los impuestos como el IBI. Hemos pedido también al Ayuntamiento que aumente el sitio de terrazas para que estos empresarios pequeños y pymes puedan abrir esos espacios y dar servicio en terrazas al aire libre, y creo que en esa disposición hay ayuntamientos que sí lo han tenido en cuenta y, por supuesto, hay que dar un mensaje de alivio y hay que dar un mensaje
pues que no sea tan descorazonador como lo hace algún miembro de la patronal de AECO, donde puedo decir que es auténticamente un cenizo cada vez que abre la boca, porque habla de que no se va a abrir la planta hotelera el 25%, donde esto estamos peor que una guerra mundial. Es decir, ¿qué mensaje estamos lanzando a la autooperación, a los clientes, a los extranjeros, cuando el propio representante de las patronales dan esa imagen? Que aunque sea verdad, debemos, desde luego, rechazar ese tipo de mensajes de cara a la sociedad. Y, por supuesto, cualquier medida que suponga pues, una mejora en la flexibilidad y la recuperación de nuestro destino turístico, que tan importante y tan necesario es para la vida y de los malagueños y de las malagueñas. Por mi parte, ya está.